somos Nayara Forlín y Facundo Vallejos de Quinto Economía y para este trabajo interdisciplinario decidimos indagar sobre los temas derechos humanos y diversidad sexual. Decidimos indagar sobre estos temas ya que creemos que vivimos en una sociedad en el que el ser humano impuso muchas normas y construcciones, que las personas que deciden no seguir estas normas y construcciones son oprimidas, discriminadas y en muchos casos violentadas. Debido a esto, es fundamental que estos derechos humanos no sean vulnerados y si nos preguntamos qué son los derechos humanos, son derechos inherentes para todos los seres humanos, sin distinción alguna o cualquier otro tipo de condición como raza, religión o sexo. Estos derechos son muy fundamentales para la dignidad de las personas y sin esto no podemos vivir como tales. Dentro de la caracterización de los derechos humanos existen diferentes tipos como dije antes, derecho inherente, que sería que nacemos con ese derecho y por el simple hecho de ser seres humanos. Otros son los irreversibles, que una vez que se declara algo como derecho humano, se nos pueden quitar. Y también tenemos los progresivos, que son los que fueron evolucionando e incorporando a esta categoría, siendo que antes no eran reconocidos como tales, como por ejemplo la identidad sexual o la libertad de conciencia, que no solamente no eran tutelados, sino que eran condenados, como por ejemplo la homosexualidad, que fue un delito por muchísimo tiempo. Y gracias a las luchas de las organizaciones LGBT y el apoyo de las personas, fue así como se fue generando igualdad dentro de la sociedad, que como sabemos la igualdad es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Y un ejemplo de esto es que en Argentina, en julio del 2010, se proclama la ley 26.618, donde establece el derecho del matrimonio igualitario, que quiere decir que dos personas del mismo sexo pueden casarse al igual que parejas heterosexuales. Y así fue como Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica en conseguir esto. Ahora mi compañero va a hablar sobre cómo cada persona vive su sexualidad de distintas maneras. La sexualidad se basa en el hecho de que los seres humanos nacemos sexuados, es decir, con órganos sexuales. Pero este tema va más allá de eso, ya que cada persona vive su sexualidad de una manera distinta. Ahora voy a proceder a explicar 4 conceptos que creemos que son necesarios para entender este tema de una mejor manera. El primer concepto es sexo biológico, el cual hace referencia a las características biológicas con las que nacemos. Por ejemplo, si nacemos con pene, testículos y cromosomas XY, nuestro sexo biológico es masculino. En cambio, si nacemos con ovarios, vulva y cromosomas XX, nuestro sexo biológico es femenino. El siguiente concepto es identidad de género y hace referencia a la respuesta a cómo nos sentimos y puede coincidir o no con el género que nos asignaron al nacer de acorde a nuestro sexo biológico. Aquellas personas a las cuales el sexo biológico y su género coinciden son denominadas cisgénero. El tercer concepto es orientación sexual y hace referencia a las personas por las que nos sentimos atraídos. Por último, nos encontramos con la expresión del género, que es la manera en la que la sociedad nos indica cómo comportarnos según si somos hombres o mujeres. A todo esto se le denomina sistema sexual binario, pero el espectro es mucho más amplio y diverso. Es por eso que voy a pasar a desenglosar cada uno de estos conceptos. Existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encaja en la noción binaria. Estas personas pueden encontrarse dentro de las agéneros, bigéneros, entre muchas otras combinaciones. En cuanto a la identidad de género, también es muy amplio, ya que hay mujeres que nacieron con penes, las mujeres transexuales, y hombres que nacen con vulva, los hombres transexuales. Este grupo de personas suelen ser los más discriminados, apartados y violentados. Un ejemplo de este es el caso que ocurrió en El Salvador en enero de este año, en donde a una mujer transexual la asesinaron y por el simple hecho de su identidad de género. Además, en 2015 el Congreso de El Salvador reformó el Código Penal para terminar con estos crímenes
basados en la orientación sexual e identidad, pero sin embargo, hasta el día de hoy estos casos siguen siendo impunes. Además de las personas trans, hay muchas que se sienten identificadas con ambos géneros o con ninguno. Estos son las personas bigénero o agénero. En cuanto a la orientación sexual, nos encontramos con las personas heterosexuales, las cuales sienten atracción sexual hacia personas del otro género, con las personas homosexuales, quienes sienten atracción por personas de su mismo género, los bisexuales, que no les importa sexo ni género, y hasta los asexuales, quienes no sienten ningún tipo de atracción sexual, sin embargo, pueden amar. Además de estas orientaciones sexuales, existen muchas variables. Como se dijo antes, estas orientaciones sexuales que no encajaban en la norma eran consideradas como delito. Y sin embargo, aunque en muchos países esto ya no es así, en otros sí lo es. En 57 países es penalizado con hasta 14 años de prisión. En 14 son penalizados desde 14 años hasta cadena perpetua, y en 8 todavía prevalece la pena de muerte, como puede ser Arabia Saudita, Irán, Yemen. Por último tenemos la expresión del género, y en esta materia entran mucho en juego los estereotipos que la sociedad fue imponiendo. Los estereotipos sociales son una idea o característica que un grupo social tiene sobre otro, y también una atribución que nos imponen como nuestra forma de ser, comportamiento o vestimenta. Los estereotipos sociales pueden ser negativos, positivos o neutros, pero de todas formas generan muchas veces discriminación y desigualdad. Como por ejemplo tenemos el hecho de que desde chiquito nos inculcan que las mujeres deben cuidar de los niños y hacer los quehaceres de la casa, mientras que no debería ser así, ya que son estereotipos que la sociedad va creando conforme pasa el tiempo. También el hecho de que el color rosa es para las mujeres, el azul para los hombres, o que el maquillaje solamente es para la mujer, y también en cuanto a la vestimenta, mientras que la vestimenta no tiene género ni tampoco debería, y debería ser hora de que vayamos cambiando nuestra mentalidad como sociedad y vayamos cambiando esta clase de estereotipos. Como el ser humano critica, juzga y hace mucho daño en general, de esta manera podemos ver que hay conciencia y razonamiento dentro de la sociedad, a diferencia de las plantas y los animales. Por esta razón es que creemos que es muy importante la existencia de los derechos humanos para que haya un orden y equilibrio dentro de la sociedad. Sin embargo, todavía estos derechos siguen siendo vulnerados. Ahora bien, ¿por qué se fueron dando estas construcciones sociales como el género, estereotipos a lo largo de la historia? Después de charlarlo, llegamos a la conclusión de que estas construcciones son totalmente machistas y que se fueron dando para encasillarnos a las personas, y así los más poderosos pueden infligir su poder sobre nosotros. En mi caso personal, que no me siento encasillado dentro de estas construcciones sociales, hubieron momentos en mi vida en los que me sentí discriminado u oprimido. Es este un claro ejemplo de que todavía sigue habiendo discriminación y desigualdad. Entender estas cosas nos lleva a deconstruirnos. Poco a poco esto es más visible, y las minorías que no encajan dentro de esta noción binaria son cada vez más respetadas. La expresión de la sexualidad es un derecho muy personal que poseemos cada uno como dignidad humana, y es por eso que creemos que debería enseñársenos desde pequeños la educación sexual integral, además de que cada uno desde nuestro lugar deberíamos enseñárselo a nuestros hijos, familiares, etc. Muchas gracias.